Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, y vamos a leer unos versículos con los que empezamos la semana pasada y que esta semana vamos a volver a tocar algunos de ellos y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos. El título es A trabajar. Y por supuesto, Dios sabe las condiciones de cada uno y las situaciones de cada uno. Y Dios, por supuesto, es un Dios amoroso, compasivo, pero también es un Dios activo y trabajador que quiere que le imitemos. Dice en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, versículo número 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a tener en cuenta tus exhortaciones para que vivamos de una manera sosegadamente, para que tengamos paz en la vida y para que cumplamos el propósito de para qué estamos en esta tierra. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Y qué testimonio tenemos que dar con nuestra vida? ¿Quién debe de recibir la gloria de nuestra vida? Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has dicho y por supuesto por todo lo que en nuestra vida hemos recibido por gracia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, 31 y 32. Versículos que nos llaman la atención. ¿Vas a hacer algo? Medita, examine y hazlo para la gloria de Dios. Y que reciba Él toda la gloria y no hagas nada en lo que pueda ser tropiezo para otro. Esta característica, o vamos a decir, esta convicción que debiera tener todo cristiano, le ayudará a responder en muchas de las decisiones que muchas veces, o de las acciones que muchas veces hacemos en nuestra vida. Si mi propósito de hacer esto es darle la gloria a Dios, y si no tengo que hacer ningún tropiezo para nadie, entonces lo que voy a hacer sí que es importante si le da o no gloria a Dios y si le hago o no le hago daño al prójimo. Por lo tanto, claramente nos entendemos que cuando se habla del trabajo, entendemos que ninguno vive para sí ni muere para sí, sino que para los que nos rodean tenemos mucho
influencia en los que nos rodean. Así que el Señor nos hace responsables de las decisiones que tomamos. Por eso, cuando el Señor dice a los efesios que aprendan a trabajar de tal manera como si trabajaran para el Señor. Dice en Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 7. Siervos, eso sería lo mismo que decir hoy en día, empleados, obedeced a vuestros amos terrenales, o sea, obedeced a vuestros jefes, a vuestros empleadores, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, cuando tú realizas un trabajo, considera que tu jefe es Dios. Y Él es a quien tienes que darle cuenta y Él es quien te va a remunerar realmente. Así es como el Señor trató de hacer que en esa sociedad grecorromana en la que Pablo se movía, entendieran que los empleados y los empleadores, o sea, los trabajadores y los jefes, entendieran que hay un Dios a quien le tienen que dar cuenta. Ahora, el trabajador es el que tiene que dar cuentas a Dios. No es el trabajador no va a dar cuentas a Dios por el jefe. Y lo mismo al revés. Entonces, por eso es importante, ya no entraremos ahí, pero Pablo llamó la atención a un jefe para que tratara bien a su empleado. Si quieres leer en Llegar a casa la carta a Filemón, Filemón era el jefe de Onésimo, que Pablo estaba mandando a Onésimo, vete a sujetarte a tu jefe, y ahora le dice, jefe, trátale como un empleado que se gana su sueldo, que merece su sueldo. Y así, por supuesto, el hecho de que un jefe no cumpla 100% con la vida de un cristiano no exime de responsabilidad a ningún trabajador. Y así es como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, algunos de los creyentes tesalonicenses no estaban viviendo de acuerdo con la perspectiva bíblica del trabajo. La semana pasada nombramos, algunos estaban causando conflicto en la iglesia por negarse a trabajar y aprovecharse del resto de la congregación. Y eso incluso hoy en día se ve. Vengo a esta iglesia que me den a pedir. Y entendemos que Dios dice ayudar a los pobres. Y Dios sabe que hay pobres que necesitan ayuda en momentos determinados. Pero, ya vamos a ver en un momento, Dios a esos pobres quiere sacarlos de su pobreza, quiere que tengan manos útiles y dejen de no trabajar y trabajen. Para que tengan, de acuerdo con la labor de sus manos, que compartir con otros. Y eso es una enseñanza de la palabra de Dios, que el pobre se enriquezca en el Señor y aprenda a ser responsable y a buscar una labor para poder ser útil para el Señor. Así que a estos, pues tenemos aquí que seguramente algunos de estos tesalonicenses habían sido influenciados por las perspectivas griegas y también judías en cuanto al trabajo, que denigraban el trabajo manual. Era mucho más alto el trabajo intelectual o el trabajo de ser uno que trabajaba en la palabra de Dios. Por ejemplo, en los sacerdotes. Esos trabajos eran de alta estima. Entonces decían, pues el trabajo no realmente, si se hace o no se hace, no vale la pena. Y no eran responsables en sus trabajos. Y además estaban influenciados, se sentían que el trabajo era poco digno para ellos. Los que habían dicho, pues yo he estudiado letras, por lo tanto, si me sale
coger fruta? No, porque eso es trabajo manual. Yo he estudiado letras, así que no trabajo. Y en algunas ocasiones pasa en la sociedad en que vivimos. Y el Señor dice que debemos de trabajar. Tal vez también creyeran que no tenía sentido, puesto que Cristo iba a regresar pronto, y era uno de los temas. Como Cristo va a venir pronto y ha dicho que va a ser pronto, pues yo de pronto no trabajo. Ya. Y de pronto, ¿qué come? Es lo que Pablo les va a poner en ese apuro. Y de pronto, entonces, ¿qué come? Si viene pronto y ese pronto es el tiempo del Señor y no es tu tiempo, entonces en ese tiempo, ¿qué come? Y les trata, dice, tal vez también fuera pereza realmente, porque hay perezosos, hay personas que son indolentes, es una palabra que utiliza la Biblia para hablar de los perezosos. Un indolente, indolencia es apatía, mi padre utilizaba mucho esto, y pachorra. Vaya pachorra que tienes para trabajar. Y eso era que te ponías a trabajar muy lento y arrastraba los pies, y mi papá decía, hijo, parece que un pie le tiene que pedir permiso al otro para dar un paso. Vamos, pachorra. Y eso es también pereza. Y también dejadez. La dejadez se manifiesta muchas veces en un desorden en la hora de trabajar. Me da igual, no sé qué. Y flojera. Eso Suramérica utiliza bastante más la palabra. Ese es flojo. Aquí no se utiliza tanto, pero flojo es una persona que es perezoso. Dice la palabra de Dios, Proverbios 12:27. El indolente, o sea, el perezoso, Proverbios 12:27, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Va a cazar, caza y ahora tengo que cocinarlo, ¿qué va? No como. Y entonces va y le pide a su hermano, dame de tu comida que tú has hecho, como hizo Esaú con Jacob. Dame de tu comida, yo no tengo ganas de cocinar ahora. Y vende lo más precioso que tenía, su primogenitura. Eso se llama un indolente, realmente. Dice Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, es el perezoso a los que lo envían. O sea, lo que está diciendo, la persona perezosa es como un irritante desagradable, es como un irritante desagradable para su empleador. Cuando te cae humo en los ojos, ¿qué te hace? Te irrita los ojos, ¿verdad? Pues, y cuando, es que ni olerlo, cuando el vinagre te entra en los dientes así, te pone algo así raro en los dientes, pues dice, así de irritante es para un empleado, para un jefe que emplea a un trabajador que es perezoso. Dice Proverbios 15:19, el camino del perezoso es como el seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada limpia. El perezoso no limpia, no recorta, no... Y Proverbios 24:30. Aquí hay un texto muy bueno, si alguien tiene lucha con los perezosos, un texto muy bueno que va el escritor de Proverbios paseando y viendo cómo vive un perezoso. Dice Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ahí va, perezoso y falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco,
poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice que está durmiendo mano sobre mano, le da la vuelta, vuelve otra vez, pero no hace nada. Y este caminante que iba observando dice, lo miré y tomé consejo. Su fin va a ser fatal. Como un hombre armado le va a venir la necesidad y lo va a destruir. Y va a quedar. Así que Pablo está llamando la atención porque ama a los tesalonicenses y no quieren que vivan en negligencia, que vivan en apatía y que tengan un mal testimonio ante los que les rodean. Y por supuesto que provean para los suyos y para sí mismos, por supuesto. En último lugar, tú. Vivimos en una sociedad en que en primer lugar yo. Así que me cuido a mí, no trabajo mucho para cuidarme mucho, no pego ni golpe, no proveo para nadie porque en primer lugar yo. Y Pablo está diciendo, no. Da un buen testimonio para Dios, en primer lugar Dios. Él te da el ejemplo, por lo tanto, da un buen testimonio también para el prójimo, provee para los tuyos en tu vida. Así que vemos aquí realmente que la pereza, Pablo está llamándole la atención. No hay excusa para quien tiene la capacidad y la oportunidad de trabajar y no lo hace. Así es. Y esto es importante, porque tenemos que entender que debemos de ayudar a los que tienen necesidades. Pero escucha esto, y esto es fuerte, porque lo dice la palabra de Dios. Ni el mundo ni la iglesia deben nada a los que son perezosos para trabajar. ¿He entendido? Y mira ahí el 3:10, el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No, hombre, es que no tengo para comer, dame. ¿Y trabajar? No, hombre. El trabajo cuesta mucho. Es mejor vivir pidiendo. Y tú dices, no. Dios no manda eso. Así que rápidamente voy a ir nombrando 6 cosas que en este texto nombra Pablo para remediar o para solucionar el problema de los que no quieren trabajar y de alguna manera incentivarles a trabajar. Y la Iglesia tiene esa responsabilidad siempre que tenga que ver con la Iglesia, de animar. La primera cosa es muy fuerte y muy directa, como lo dice Pablo, separación. El primer incentivo para que el hombre trabaje es, oye, si no quieres trabajar, tu testimonio es fatal y está haciendo daño a la Iglesia. Dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y tú dices, ¿por qué Pablo habla tan directamente? Tenemos oportunidad de ver ahí que hasta en 3 ocasiones, y esta es la cuarta, que Pablo le llama la atención a los tesalonicenses a trabajar. La primera cuando estuvo con ellos, dice, ya os lo dije cuando estaba con vosotros. La segunda en la primera carta. Y la tercera está ahí también, dice que han venido contándonos que no han respondido. Y les está diciendo, o esta es la tercera creo que es. Miradlo, dice en 4, 11 y 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, ya lo habían mandado cuando llegó esta carta, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El hombre que no quiere trabajar y es un perezoso no es un hombre honrado. Y la mujer, estoy hablando de hombre y mujer, honrado. Dice, os conduzcáis honradamente. Si estáis aprovechando de vuestro prójimo porque no queréis trabajar, Dios dice, ese no es una persona honrada. Ahora, repetimos, hay momentos de necesidad y hay momentos de pobreza. Y Dios dice ayudar a los pobres, por supuesto. Pero ¿cómo sabemos? Pues ponlo en oración y que el Señor te ayude a ayudar en esa situación. No puedo decir que yo sepa hacerlo bien, pero en una ocasión Dios me guió a hacerlo de una manera que el Señor fue honrado. Vino alguien a la iglesia y estaba pidiendo dinero para poder comer. Y le dije a esa persona, mira, no damos dinero normalmente para comer, no damos dinero normalmente a la gente, pero si es para comer, yo te puedo comprar la comida. Y él dijo, sí, es verdad, es para comer. Fui con esa persona y con su acompañante, fuimos a comprar comida y le compré comida y bebida. Y se lo di y dijo, gracias. Yo le dije, porque esto es una verdad bíblica también. Cualquier cosa, aunque sea un vaso de agua que deis, dadlo en el nombre del Señor. Y eso es importante. Si tú ayudas a alguien pero no das la palabra del Señor, en realidad le has dado algo vacío o hueco. Da un testimonio. Entonces le dije, mira, yo hoy puedo ayudarte para llenar tu estómago. Pero lo que es más importante llenar en tu vida es tu alma y tu corazón. Tú necesitas a Cristo. Le di unos folletos y él dijo, esto es una verdad muy grande, muy importante. Hablaba en rumano, a malas penas me entendían 2 palabras, pero se llevaron el folleto y él dijo, yo voy a darle las gracias a Dios. Y el Señor lo usó de tal manera que ellos se fueron muy agradecidos. Ahora, no puedo poner la mano en el fuego en el sentido de decir, fue así, segurísimo. Pero durante muchos meses vi una ofrenda que fue echada en el buzón. Y era para la iglesia, por supuesto. No sé si fue de esa situación o fue de otra, pero Dios bendice cuando hacemos algo en su nombre. Y eso es importante. Por esto hay que distinguir que yo no estoy excluyendo y maltratando a los pobres, pero la Biblia está hablando en este capítulo, está hablando de perezosos, holgazanes o personas que han malentendido la palabra de Dios y piensan, pues como Cristo viene ya no voy a trabajar hasta que venga. Entonces Pablo les llama la atención. Y les llama la atención hasta en varias ocasiones. Capítulo 5, versículo 14. En el Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, la paciencia con los ociosos también hay que tenerla, pero la paciencia es estimularle a trabajar, por supuesto. Y llama la atención que nos dice ahí que a los ociosos tenemos que amonestarle. Amonestarle es reprenderle. No estás teniendo buen testimonio, no estás andando rectamente, eres un deshonrado cuando estás viviendo a costa de los demás cuando tú puedes trabajar y no quieres trabajar. Se reúnen esas condiciones. Puedes y no quieres, teniendo trabajo. Y eso es lo que está tratando de decir. Así que Pablo aquí recurre a llamar la atención, pero no en su propio nombre.
dice, esto es palabra de Dios. Dice en el versículo 6, os ordenamos en el nombre de ¿quién? En el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que tiene la máxima autoridad quien manda esto. Y luego la condición, la situación la lleva hasta el extremo de apartarse. No dice de ser mal, sino no estar fomentando la pobreza. Apartarse quiere decir, en este caso, no relacionarse en su mal camino. Como él no está haciendo nada, pues yo voy a acompañarle. No estar, y por eso dice, esa persona anda desordenadamente. Pues apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. No está yendo en el camino, está saliendo del camino. No está siguiendo la palabra de Dios, está desobedeciendo la palabra de Dios. No tiene una vida como la que Cristo le ha dado, una vida activa para su honra y gloria. Tiene una vida pasiva, que no quiere honrar y glorificar al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ese desordenado es lo que ocurre en un ejército cuando está el ejército desfilando y uno está fuera de la fila. Cuando yo estaba en el ejército, el sargento que nos ponía dentro de la fila no lo hacía diciendo, por favor, ponte ahí. No. Vaya, si te enterabas. Y en ese sentido, Pablo está diciendo, es una orden de Dios. Anda en el camino. Y es importante tener en cuenta la palabra de Dios. Tal comportamiento ocioso, perezoso y desalineado definitivamente no era según la enseñanza que los tesalonicenses habían recibido de Pablo. Por eso Pablo tiene que hablar de esa forma fuerte. Y el mundo también debe saber que Dios no tolera la indolencia y la pereza. La Iglesia no va a fomentar ni va a ayudar a perezosos e indolentes. Y vamos a exhortarlos a ser hombres y mujeres que dan gloria al nombre del Señor. Pablo, ¿cómo hace esto? Poniendo su ejemplo. Y Pablo pone el ejemplo para que todos comprendan realmente que él es un hombre que cuando estuvo con los tesalonicenses le dio el ejemplo. Vimos que la palabra de Dios nos muestra que Dios es nuestro ejemplo. Ahora, Pablo dice, ¿sabéis lo que debéis de hacer? Imitadme a mí así como yo imito a Jesucristo. Y cuando estuve entre vosotros, os traté de dar ejemplo. Mira lo que dice en los versículos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es decir, el desorden no se permite. No da lo mismo el desorden en la iglesia. Y por lo tanto, para que no haya desorden en la iglesia, los miembros de la iglesia deben de andar ordenadamente. Porque no vamos a ser hipócritas, ¿verdad? Vivimos una cosa en la iglesia y otra cosa fuera. Lo que vivimos en la iglesia debe de vivirse fuera de la iglesia. Si tú eres un ordenado en la iglesia, deberías vivir una vida ordenada. Y si el desorden de fuera viniera a la iglesia, tendríamos una iglesia fuera de orden. Entonces dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo, un ejemplo para imitar, porque él era el que imitaba al Señor. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, podéis imitarme a mí, porque yo estoy imitando los pasos de Cristo. Vivo en comunión con Él, escucho su palabra y tomo las decisiones siempre basadas en lo que Él
dice y enseña en su palabra. En primer lugar, era un modelo de predicación del Evangelio. Él predicaba el Evangelio y pedía que fuese imitado esa fidelidad del Evangelio. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué pongo el énfasis en la palabra? Porque si tú no has creído en Jesucristo y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces la palabra de Cristo no tiene el valor, la importancia y la aplicación que necesitas en tu vida. Ahora, si tú dices, yo he creído en Él, entonces si has creído en Él, también tienes que creerle a Él. Eso significa que no solamente crees en Dios, sino que crees la palabra a Él, lo que Él dice. La palabra de Dios es total autoridad. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? Entonces Pablo está diciendo, mira, nosotros os predicamos una palabra que nuestras vidas serán ejemplo. Si os predicamos honestidad, fuimos honestos. Si os predicamos fidelidad, fuimos fieles. Si os predicamos amor, fuimos amorosos con vosotros. Dice, como la nodriza, pone como ejemplo, como esa madre que amamanta a sus hijos y luego lo pone ahí. Dice, siempre en lo que predicamos fuimos ejemplo a vosotros. También nos dice Pablo que él fue un ejemplo en el sufrimiento. En 1 Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos dicen, ¿estáis sufriendo? Nosotros fuimos un ejemplo para vosotros de sufrimiento. Aguantar el sufrimiento. Imitarnos en el sufrimiento. Yo sufrí antes de venir a Tesalónica. En Filipos me pegaron y me golpearon y me maltrataron. Y no por eso dejé de predicar el Evangelio ni de tener un buen testimonio. Más aún, dije, gozo es para mí sufrir por Cristo. Y escribes y ves la carta a los filipenses y dices, si este hombre estaba en la cárcel y escribe estas palabras, qué buen testimonio. Y él dice, imitadme. Que tenéis mucha fatiga y mucho dolor para trabajar, hacedlo. Imitar a Pablo y al Señor Jesucristo. Además, él dice que fue un ejemplo, el apóstol Pablo, un ejemplo en honestidad. En 1 Tesalonicenses, otra vez, él dice que esa honestidad y esa integridad debe de ser imitada por el cristiano. Dice el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos 3 y 5. Estoy diciendo esto porque este capítulo 3 viene a remarcar, os lo he dicho, os lo he insistido, os lo he ejemplificado con mi vida. No es como el niño que por primera vez sabe que no debería tocar una figurita y que tiene 3 años y su mamá dice, si es que no lo sabía. Pero este es el cristiano que lleva ya tiempo escuchando una y otra vez, sé fiel, anda en los caminos del Señor, no desobedezcas, honra el nombre del Señor. Y él una y otra vez vuelve a decir, me da igual lo que me han dicho. Y entonces Pablo dice, os voy a decir que os lo había dicho. Y por eso. Y dice en 1 Tesalonicenses 2, 3 y 5, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y lo que está tratando de decir Pablo está claro. Integridad, honestidad en vuestra vida. ¿Visteis cómo os traje el Evangelio sin aprovecharme ni hacerlo por conveniencia, sino íntegramente? Pues entonces vosotros así también debéis de obedecer la palabra de Dios y ser trabajadores íntegros y honestos.
Y además les dice, tenéis que imitarme a mí en la humildad. Y tú dices, pues, ¿cómo es que es yo humilde? Dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo número 6. 1 de Tesalonicenses 2, 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está diciendo eso, oye, el apóstol es digno de su trabajo. Su salario se lo ha ganado, pero no fuimos carga para vosotros, porque no buscamos gloria de los hombres, aunque podríamos seros carga. Además fue muy amable. Está diciendo, debéis de imitarnos en amabilidad. 1 Tesalonicenses 2, 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa nodriza es la madre que alimenta a sus hijos, que nutre a sus hijos. Y dice Pablo, yo os nutrí, os di alimento verdadero y puro y espiritual para vosotros. Y además les muestra ese afecto. Imitadme en afecto. Esa relación entre nosotros. 1 Tesalonicenses 2, 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y también en sacrificio propio. 2 Tesalonicenses 2, 8 también. Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, que habéis llegado a hacernos muy queridos. Ese afecto llega al propio sacrificio. Te amo, hermano, pero no me pidas ningún esfuerzo por ti. No me pidas nada que me haga por ti. Pero necesito consuelo, necesito ayuda, pues. Y el Pablo dice, sacrificio propio es la verdadera manera de mostrar ese amor. Y ahora Pablo dice, debéis de imitarnos en santidad, vivir una vida santa para el Señor. Y en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Eso es el verdadero testigo, que no va a fallar, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y finalmente debemos de imitar a Pablo en la oración. Así que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, imitadme, está incluyendo una gran lista. No es como dice, imítame a mí en el conocimiento que tengo de la Biblia, pero no me imites en mi vida. Tengo muchos vicios, tengo muchas cosas en mi vida. Pablo dice, no, mi vida entera, íntegramente. Todo está puesto delante de la lupa del Señor Jesucristo, y Él está viendo mi vida entera ahí a través de su lupa, la palabra de Dios. Y dice en el versículo número 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Ahí en 1 de Tesalonicenses, ya Pablo ya les había dado un gran ejemplo. Y ahora estos tesalonicenses, posiblemente eran unos poquitos, no creo que sean los más, eran unos perezosos y no habían estado escuchando a Pablo. Y Pablo dice, es que he hecho algo que os agravie, es que no os he dado un ejemplo de verdad en Cristo viviendo en mí y vosotros imitándome a mí en todas estas cosas. Así que cuando el hermano o el pastor exhorta al otro, debe de decir, estoy andando íntegramente y voy a darle un ejemplo con mi vida. Porque muchas veces no son solo nuestras palabras, sino también nuestros hechos los que hablan más alto y enseñan más a la congregación. Y qué importante es. Así que vemos aquí ese gran ejemplo que Pablo era para ellos. Un ejemplo que, como dice en el versículo número 9, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. Pablo tenía derecho de que le hubieran tratado a él como un profesor de los más altos que se gana su sueldo y se le paga su sueldo.
les había enseñado la verdad, el camino de la verdad y el fin de la verdad y cómo tener la verdad en su vida. Y ellos no habían querido seguirlo. Mira cómo dice, cómo presenta Pablo. Dice en 1 Corintios 9, versículo número 3. 1 Corintios 9, aquí Pablo hace algo que nos cuesta decir a los pastores, y me incluyo, por supuesto, pero Pablo lo dice bien claro y dice, está en la palabra de Dios, no es algo que se inventan los pastores. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está diciendo, los pastores, los predicadores, ¿no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lo dice Pablo y en primera instancia lo dice Cristo. Tened en cuenta que Dios da trabajo espiritual también. Pero el trabajo espiritual debe ser, de alguna manera, tenido en cuenta para que en lo material no tenga que mendigar la persona que sirve de lo espiritual, que sirve en lo espiritual. Continuando, no solamente da ejemplo, sino que también, como ya dije antes, habla de esa importancia de decir, trabaja para que tengas cómo sustentar a tu familia y para que te sustentes a ti mismo y para que seas de bendición a otros. Dice en Segunda de Tesalonicenses, otra vez volviendo al texto, vamos a leer otra vez ahí en el versículo número 10. Sí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Supervivencia. ¿Quieres vivir? Entonces, haz lo necesario para vivir, trabaja. Y luego también habla la palabra de Dios de esa armonía. El apóstol Pablo dice, en la iglesia debe haber esa armonía y los perezosos o los que no quieren trabajar deben de entenderlo. Y dice en el versículo número 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pablo usa de mucho tacto. No dice quién se lo ha dicho, ni dice quién es el que
está no trabajando, pero está llamando la atención. Hermanos, trabajar, andar ordenadamente, no andar desordenadamente. Y dice en el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así que menciona realmente y dice, hermanos, es una orden que es imperativa. Para que haya armonía en la iglesia, debemos todos de proveer para nuestras familias y a su vez el Señor nos permite participar de las bendiciones de la iglesia. Y si no trabajas, no puedes ser tan bienaventurado como dice la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esa bendición Dios quiere que todos tengamos la oportunidad. Dios no dice qué cantidad tienes que dar, solo que qué corazón tienes que tener para Él. ¿Tienes un corazón alegre que con amor y con gratitud provees para los tuyos, para tu propia vida y para la vida en la iglesia? Así, dice, os mandamos y exhortamos. Y esta exhortación es una palabra con amor. Anda en lo correcto, que no te desvíes. Dios te va a bendecir si tú le honras a Él. Y esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, cada uno coma su propio pan, no coma el pan ajeno. No esté tratando de meterse en la vida ajena. Esos son los desordenados, que desordenan donde llegan la situación. Y además dice, hermanos, que no os desaniméis, que haciendo el bien, que seáis bendecidos. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Yo no voy a trabajar, porque como él no trabaja, pues entonces yo tampoco trabajo. Eso pasa a veces en empresas. Si fulanito no trabaja, ¿para qué voy a trabajar yo? Y Dios quiere que trabajemos y que hagamos las cosas bien. Así que, para terminar, solamente nombrar una más y así ya para la próxima vez acabo. Ya tengo. Dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahí ya da una palabra clave. Podéis leerlo en Mateo capítulo 18. Ahí Dios da las pautas de cómo puedes corregir a alguien que se ha desviado de hacer lo correcto. La primera cosa es hablar a solas, aparte, con ese hermano y corregirle o llamarle la atención para que se corrija. Llamarle a solas, aparte, a ese hermano. El segundo paso, si no quiere hacer caso, tiene que ser coger 2 o 3 hermanos como testigos y entonces hablar con ese hermano y hacerle ver con esos hermanos maduros en la palabra de Dios que le muestran la palabra de Dios te está amonestando en este asunto y debes de corregir tu vida. Tanto el primero como el segundo, como el tercero y como el cuarto paso para corregir a una persona no tienen ningún propósito de hacerle daño, sino de señalarlo para que se avergüence, se arrepienta y sea otra vez restituido. ¿Recuerda? Muchas veces decimos, yo quiero arreglar algo pero no ser humillado. Así que si tengo que pedir perdón y agachar mi cabeza y pasarlo mal, entonces no pido perdón. Ese es el orgullo. Esa es la vanagloria de cada uno que no le... Y Dios dice, por ese camino no se solucionan los problemas. Entonces, cuando ya ha ido con 2 testigos que son personas maduras y le han hablado, en este caso que Pablo tiene aquí es el tercer paso. El tercer paso es, ahora
preséntalo a la iglesia y señálalo. Hermanos, no has querido escuchar a solas lo que se te ha dicho en la palabra de Dios, no has querido tampoco escuchar, y seguramente en este tercer paso, ese avergonzar no es más ni menos, pero sí que es muy importante, es privarlo, por ejemplo, de participar en la cena del Señor. ¿Vale? No se te prohíbe la entrada en la iglesia, ese es el cuarto paso. Y no se te excluye de ser un hermano en ningún momento, pero es importante que no persistas en tu pecado. Aquí estamos tratando de un perezoso. La pereza es pecado, hermano. Y los hermanos debemos de orar por los perezosos, debemos de estimular a los desanimados y debemos de ayudar a los necesitados. Y muchas veces esta es la forma. Así que entonces dice, en ese tercer paso, que se avergüence. Pero recuerda, es muy importante que el arrepentimiento y la restauración del miembro pecador siempre es la función principal de la disciplina. La disciplina que la Iglesia debe de aplicar es para arrepentimiento y restitución. No es para hacer daño ni para excluir. Es para animar a incluirse, porque su vida y su mal testimonio le excluye del verdadero testimonio que debemos de tener en la iglesia. Muy bien, y para terminar, solamente decir el último versículo, ya es importante, pero con leerlo creo que está explicado. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. El amor debe ser el principal, lo que envuelve toda esta situación. Hablar con amor, tratar con amor y que con amor se arrepienta y venga al Señor. No lo tengáis por enemigo en ningún momento al que haya pecado en esta situación. Y Pablo sabe y dice, sí, disciplina, pero con amor. No con agresión ni con violencia en ningún momento. Con amor para restitución. Esa es la verdadera obra del Señor. Así nos amó Él a nosotros y nos permitió que arrepintiéndonos, humillándonos, entonces reconciliarnos con Él. Qué bueno es que Él es un gran ejemplo y nosotros debemos de imitar la obra que hizo Cristo por nosotros y nosotros a su vez transmitirla a los hermanos en la iglesia. Recordad, somos hermanos, tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma palabra, un mismo Señor. Por lo tanto, no maltratemos nunca a los hermanos ni a los hijos de Dios, sino animémosle a andar en los caminos correctos, porque sabemos que todos tenemos carne que tiene sus debilidades, pero el propósito es ser como Cristo y animarnos a ser como Cristo. Vamos al Señor en oración.